En este segundo video vamos a ver la eliminación de datos en vectores de manera práctica. Este es un ejercicio que, como ven en el diagrama de clases, hay muchos de los métodos que ya nosotros hemos aprendido a solucionar o a utilizar en la solución de problemas. El caso refiere de el nombre de alumnos, 3 notas y cálculo de su promedio. Sin embargo, la parte importante para este tema es lo que está resaltado: eliminar los datos del o los alumnos que obtuvieron promedio desaprobado. Estas 3 notas por cada alumno se suman, se dividen entre 3 y el promedio se guarda en este otro vector. Justamente hay que analizar cuál es el promedio por cada alumno almacenado en este vector promedio y hacer la eliminación según lo mencionado. Para ello debemos de apoyarnos de dos métodos, que es aplicar eliminación y eliminar datos, que recibe un parámetro del tipo entero. Este ejercicio va a estar en el aula virtual, el enunciado, así es que vamos a verlo, el desarrollo de manera práctica, solamente enfocándonos a estos métodos, que es el tema, como vuelvo a repetir. He hecho un Excel, ¿sí?, ejemplificando, digamos, el ejercicio. Tengo un vector de tamaño 5. El ejercicio nos dice que sean vectores de tamaño 10, pero con 5 sobrado podemos mostrar su aplicación. Tengo el vector nombre con los correspondientes datos, las notas de cada uno de ellos. Juan, por ejemplo, tiene 5, 7 y 4 almacenado en 3 vectores diferentes, y su promedio obviamente es este de acá. Ojo que el vector promedio tiene como tipo de dato double, entonces es muy posible que los resultados salgan con decimales, como que lo están saliendo. Estoy habilitando que salgan con 2 decimales. Muy bien, entonces comencemos con la parte práctica, del ejercicio. Y tengo dos mini pantallas, digámoslo así, que voy a desarrollar el código C++ y obviamente el código Java. Revisando esto, tenemos el método aplicar eliminación, que no retorna resultado. Obviamente ahí está void. Entonces sería de esta forma, void aplicar eliminación. Entonces no retorna, no recibe parámetros. En este caso, la función de aplicar eliminación es recorrer el vector para saber qué posiciones o qué datos se van a eliminar. Entonces yo no puedo saber exactamente cuál tengo que eliminar si es que no cumple con la condición, y para ello tengo que verificar los datos. Entonces yo puedo comenzar con recorrer el vector promedio. Por ejemplo, for int igual a 0, punto y coma, y menor a, en este caso, 5, punto y coma, y más. Muy bien. Una vez que tengo el for que me permite recorrer el vector, tengo que ir comprobando si el promedio es desaprobado. Entonces yo digo si promedio en la posición I, lo que se encuentra en la posición I, es menor que 10.5. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando double, puede hacer que nos salgan decimales, y obviamente un menor a 10.5 significa un desaprobado. Bueno, teniendo en cuenta el redondeo, Entonces, si el promedio almacenado, valga la redundancia, en el vector promedio es menor a 10.5, este tiene que ser eliminado. Entonces, para ello, ¿qué vamos a usar?
justamente el otro método. El otro método es el método eliminar datos que recibe un parámetro del tipo entero, ¿no? Entonces debemos de llamar a eliminar datos. Voy a verificar, sí, eliminar datos en plural. Entonces llamo eliminar datos y le debo de enviar un dato del tipo entero. Para nuestro problema, que nos conviene enviar la posición, porque teniendo la posición sabemos dónde nos encontramos en el vector y también podemos obtener el valor almacenado en dicha posición. Entonces le enviamos justamente el valor de i. Perfecto. Entonces ahora procedemos a desarrollar el método eliminar datos, y en este caso el método recibe el valor que se envía como una variable del tipo entero con un nombre p. Aquí es donde debemos de aplicar realmente la lógica o el algoritmo de eliminación. Acuérdense que el algoritmo de eliminación debemos de traspasar, ¿no?, los datos posteriores una posición antes. Da la casualidad que cuando comienza i en 0, justamente i en 0 cumple con la condición. Va a ser el primero en ser eliminado, entonces por eso llama al método eliminar datos, llega aquí y debemos de hacer ese paso. El 13 en la posición 0, el 9.33 en la posición 1 y así sucesivamente. De tal forma que nos pueda quedar listo. En este caso, esa es la idea, ¿no?, que el 13 reemplace al elemento eliminado y así sucesivamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Es recorrer el vector parcialmente, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera. For int igual a p. ¿Por qué? Si p hubiese caído en este punto, no tenemos que recorrer el vector desde la posición 0, ¿no? Asumamos que este era un valor aprobado y el desaprobado lo encontramos en la posición 2. Entonces no debemos de recorrer o hacer el cambio de posiciones de lo anterior. Lo anterior está bien, sería de lo que sigue. Entonces por eso p representa el punto a partir del cual voy a hacer ese paso de datos. El detalle para este ejercicio es que el primero pues tocó desaprobado y por eso coincide con el 0, ¿no? Entonces siempre es desde la posición p, ¿no? En este caso p estaría por este lado, ok, y va a avanzar hasta 1 menos que el tamaño del vector. Ya lo voy a explicar en la siguiente línea por qué, ¿no? Entonces agarramos hasta 1 menos que el tamaño del vector, ¿sí?, y más, y hacemos lo siguiente, ¿no? En el vector promedio, en la posición i, voy a guardar o almacenar lo que está en el vector promedio en la posición i más 1, ¿sí? Fíjense, i, como vuelvo a repetir, es igual a p. P es 0, da la casualidad que p es 0. Entonces en la posición 0, en esta posición, voy a almacenar lo que está en la posición i más 1. I más 1 es este, entonces justamente y da como resultado esto. Luego i se aumenta en 1, ya vale 1. En la posición 1 voy a guardar lo que está en la posición 1 más 1, 2. En la posición 1 voy a guardar lo que está en la posición 1 más 1, 2, o sea, hace este paso y nos da resultado este de acá. Nuevamente i se aumenta en 1, ya vale 2, y dice en la posición 2
voy a almacenar lo que está en la posición I más 1, o sea 3. 18 reemplaza y este es el resultado. Igualito en la posición 3 almacena lo que está en I más 1. Entonces este es el resultado. Y se aumenta en 1, ya vale 4. Ahora la pregunta es, ¿4 es menor que 4? Falso. ¿Por qué se debe de tener ahí? Si le ponemos 5, obviamente 4 es menor a 5 y vendría a ser esta línea de acá. Y vamos a pretender guardar en la posición 4 lo que hay en la posición I más 1. I más 1 5, pero sin embargo no existe posición 5. Por eso es que debe ser hasta el penúltimo, ¿sí?